8:35. Voy a contar una infidencia. Estábamos pendientes del partido de quali de Cristian Garín, que acaba de perder con el francés Blanchet. El partido de quali ya no va a estar en el cuadro principal de Roland Garros, pero es que nuestra panelista de hoy, que está acompañándonos todas las semanas, María Gabriela Huidobro, es tenista. ¿Cómo estás, María Gabriela? No habíamos contado esto. Digo una infidencia, espero que no te moleste que yo lo diga al aire. No, pero genera mucha expectativa, sí, eso sí, porque no, claro. digamos que juego tenis, Sí. que es distinto a ser tenista. No, pero jugaste en el escalafón Así es, sí, femenino. competía, sí. Sí, pues al nivel local. Sí, ya, claro. O sea, competir eso es ser tenista. O sea, así que, bueno, conté esto porque como estaba jugando Garín y estábamos pendientes, ya quedó eliminado. Pero hay que reconocerle que venía con una gran racha y este fue el último Es partido verdad. para pasar a cuadro final. No cualquiera hace eso, así que... Es verdad. Entonces estábamos pendientes comentando Roland Garros, Wimbledon y otras cosas. Lo sumamos al currículum de María Gabriela, que es decana de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y está aquí en nuestro panel de Historia, Ciencias Sociales, que comparte con Carlos Tromben hoy a la distancia. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Carlos es escritor, es académico del USACH y nos acompaña también semanalmente, ahora justo muy cerquita del Día de los Patrimonios. Ya la semana pasada estuvimos hablando algo sobre esto, ¿no? A propósito de los cementerios, me acuerdo, Exacto. que también ahí hay una cuestión patrimonial, pero, a ver, me gustaría partir primero preguntándoles por la importancia de este día y de esto que se ha generado además en el tiempo, recientemente con el Día de los Patrimonios, que acapara muchísimo interés y eso, bueno, me cuesta pensar que no lo califiquen ustedes como algo positivo. Partamos contigo, María Gabriela. Sí, yo estuve revisando recién desde cuándo se había declarado este Día de los Patrimonios y llegué a encontrar que nos ha acompañado como en el siglo XXI, en 99 se decretó esto primero, con una fecha en abril. Luego se cambió para el último domingo de mayo y ahora se amplió al último fin de semana de mayo. Yo creo que por el entusiasmo que ha ido generando, y es muy interesante eso, porque te muestra que finalmente cuando hay una oferta de cultura, la gente se interesa y realmente está dispuesta a hacer filas, como muchas veces está dispuesta para hacerlo para conseguir una entrada para un concierto de algún artista que le guste, para conocer y acercarse a nuestra cultura y en este caso en particular, sobre todo al patrimonio arquitectónico, material. Así que creo que es una puerta de entrada que no debería ser anecdótica, no debería quedar solamente para el fin de semana, sino que deberíamos ver cómo potenciarla a partir de ello. Tengo la impresión que ha pasado un poco a partir de esta experiencia del Día de los Patrimonios, que se extiende un poquito ese interés, ¿no? Y todo eso que a veces como que no veíamos caminando por nuestras ciudades, hoy día como que se empieza a ver de otra manera. No sé si tú lo ves de esa forma también, Carlos Tromben. Sí, efectivamente coincido en que lo interesante es el proceso, ¿no? El proceso de entronización de esta fecha a partir de un estado que se comenzó cuando el patrimonio estaba bastante dejado de la mano, ¿no? En un estado de cierto, si no abandono, por lo menos no en el valor que ha ido adquiriendo en el tiempo, y en ese sentido la contribución de la fecha es notable, ¿no? En la construcción de esa conciencia, precisamente porque también hay que considerar que las familias, sobre todo las familias con niños, necesitan panoramas interesantes, cosas que valga la pena salir de casa, dejar de lado la pantalla, e ir al encuentro, como dice María Gabriela, de la historia, ¿no? De la historia de aquello que es un poco de todos, ¿no? De todos nosotros en términos de edificios emblemáticos donde ocurrieron cosas relevantes para que nosotros estemos aquí como país, ¿no? Eso es un poco la noción que da el Día del Patrimonio. Bueno, se han ido sumando actividades con el tiempo, ¿no? Tiene muchas actividades, aparte de esto de visitar los edificios públicos y todo lo demás. Pero, a ver, quiero que nos recomienden cosas. A ver, ¿ustedes dónde pondrían el foco? ¿Qué les parece interesante? ¿Qué dirías tú, María Gabriela, de lo que se puede hacer este 24 y 25 de mayo, fin de semana? ¿Qué tú recomendarías desde tu conocimiento, de tu experiencia? Mira, en realidad, primero la gracia es que yo creo que hay panorama a lo largo de Chile y eso no suele darse. Entonces, en todas las regiones se pueden encontrar lugares a los que asistir y no necesariamente, porque uno tiende a efectivamente focalizar esto como en algunos recorridos que son los más típicos, el Palacio Cusiño, el Palacio de la Moneda, las Salitreras en el norte. Sí. Yo invitaría a abrirse a buscar esos lugares que
que de repente no son tan emblemáticos, pero que las instituciones que están detrás de estos edificios, en el fondo, han sabido potenciar, además complementándolo con otras actividades. Esto, la recomendación viene muy de cerca, pero en la Universidad de Andrés Bello vamos a tener abierto el sábado el Palacio Hermíñigo en República. Vayan a visitar el barrio República. ¿Cuál es la historia de ese palacio? El palacio fue construido a principios del siglo XX por un empresario inmigrante en el fondo, pero luego pasó a ser consulado de México en algún minuto. Fue la sede diplomática en el fondo de México. Ha tenido distintas funciones. Hoy en día está lleno de salas de clases, pero se ha conservado en el fondo la estructura original. Es muy bonito. Y ofrece la oportunidad de imaginar en el fondo una época que fue de esplendor para Chile. Postguerra del Pacífico vino un enriquecimiento en el fondo del Estado, del surgimiento en el fondo de grandes empresarios que mandan a hacer estas como casas palaciegas, que a la larga tiene que ver con tratar de también emular un poco la nobleza europea. Entonces se imitan las formas neoclásicas muchas veces, viene como una arquitectura historicista. Y si pasean, no solamente el Palacio Hermíñigo va a estar abierto y pueden, en el fondo, deambular por toda la casona, pero les permite imaginarse el resto de las casas que todavía están en el barrio República. Algunas más abandonadas que otras, pero que nos permite imaginar cómo era este Chile de fines del 19, principios del 20. Montón. Y República, digamos, normalmente hace noticia porque, porque se asocia a temas más bien de seguridad, de otras cosas. Pero deténganse este sábado en la mañana para mirar la cantidad de casonas interesantes que hay ahí y que nos invitan como a imaginar Santiago como era antiguamente. Eso era el Barrio Alto en algún momento. El Barrio Alto, claro, por supuesto. Sí. Y como de los empresarios pujantes de la época que trataban de asemejarse a Europa. Y se construían varios palacios ahí, ¿no? Muchos, todos como vecinos entre ellos. Y también, en el fondo, ahí habitaba el señor Meix, o sea, esos mismos que MacIver, estos que les dan nombre a la calle y que al final le dan identidad a los barrios. O sea, el señor Meix no vivía en Meix. El señor Meix vivía en Meix originalmente. Vivía en Meix originalmente, claro, ya, lo que pasa es que todo cambió. este sector, desde República en el fondo hasta Meix, era este sector de la empresa. Imagínate lo que ha cambiado el barrio. Pero eso nos permite transportarnos a los mundos domésticos de ciertos grupos de la sociedad, obviamente. Y hacemos además actividades paralelas. Dentro de esta experiencia en República vamos a tener una exposición también de mujeres en la historia. Perfecto. Con retratos recreados con inteligencia artificial por la fotógrafa Carolina Corbalán. Así que hay una invitación ahí bien bonita como a abrirse más a la historia, además del patrimonio arquitectónico. Y todo eso pasa ahí. Todo eso pasa en la sede de República. Okay. Y ¿está en exactamente? Está en la misma calle República. Me pillaste más ahora menos cuál es la calle. ¿Qué intersección? Bueno, recorran la cuadra que va desde Sací hacia el Club Hípico. Ahí está. Eso es. Carlos Tromben, a ver, ¿qué te gustaría recomendar a ti dentro de las muchas opciones que ofrece el Día de los Patrimonios? Bueno, a mí me gustaría irme a región, por ejemplo, ciudades que tienen espacios patrimoniales súper interesantes. Iquique, la calle Baquedano, también tiene esa pátina de tiempo concreto del auge salitrero, de las casonas de 2 y 3 pisos que hay ahí, incluyendo el Museo Histórico de la región, de Tarapacá. Muy, muy bonita calle. Hicieron un tranvía también, emulando a los antiguos tranvías que pasaban por ahí, hasta la Plaza Prat. El barrio también es más pequeño, ¿no? Pero también muy interesante el de Antofagasta, de la misma época, ¿no? El ferrocarril y el antiguo puerto de Antofagasta. Esa parte también es muy impresionante, muy bella. Y bueno, aquí yo soy de la quinta región, la ciudad completa es patrimonio, es paraíso entero patrimonio, aun cuando eso tenga complejidades de gestión y de recuperación de espacios. Sí, ese es un desafío bien importante para el patrimonio, ¿no? Porque es frágil, ¿no? Los edificios antiguos necesitan mantención, necesitan inversión. Y ahí ha intervenido tanto el Estado como privados. Aquí en mi propia comuna, Quintero, está la casa de Cochrane, ¿no? La casona de Cochrane. También fue rescatada por un privado que la puso en valor, la rescató de su situación desmejorada en que se encontraba,
Entonces ahí hay unas oportunidades de colaboración público-privada que son interesantísimas. Yo siempre he preguntado a lo largo de mi vida por qué Cochrane vivía en Quintero y no en Valparaíso. ¿Ya? Si hoy en día el viaje toma como 1 hora 20 en auto, ¿cómo sería en 1820? Bueno. Parece que el hombre parece que iba en un barquito. ¿Ah, sí? Atravesaba toda. Sí, sí. Ah. Claro, era más cómodo subirse a un barco a vela Al final, y llegar a Valpo y mucho hacer más la pega. rápido. Oye, No había ni camino. claro, a ver, pero ya que mencionas esto, ¿no? De la decisión de un privado de recuperar un lugar patrimonial. ¿Cómo observan ustedes este tema, ¿no? La recuperación patrimonial, el poner en valor la mantención. ¿Cómo estamos cuidando nuestro patrimonio? ¿Qué se puede decir de esto? Yo creo que ahí estamos un poco en deuda. Yo lo veo también, no solamente pensando en los grandes edificios, sino que, por ejemplo, en los archivos y documentos. Hay familias, hay instituciones, desde colegios que fueron fundados hace más de 100 años, hospitales, municipalidades, que tienen su historia guardada en papel, pero que no siempre la valoran y que muchas veces terminan en una bodega, en caja, llenas de humedad y terminan desechándolas porque no saben el potencial que tienen ahí como para poder reconstruir su historia. Y no es fácil, porque no es cosa de, buscar un closet que esté un poquito más seco. Tiene que ver con buscar también ciertas condiciones de conservación. No se pueden guardar los documentos de cualquier manera. No es barato conservarlos bien. Pero también hay cierto desconocimiento y yo creo que ahí hay una oportunidad de educar mejor a la sociedad en general, como para ver con otra perspectiva lo que tiene. A veces somos una sociedad que hoy en día renueva mucho las cosas y desecha todo lo que es viejo, pero hay cosas viejas que también son antiguas, que en ese sentido tienen un valor histórico. Claro, sí. Hasta los teléfonos, no sé, objetos que en algún momento van a contarle a otras generaciones futuras sobre cómo vivíamos nosotros. Y es interesante, por supuesto, no llamo a que todo el mundo al final se dedique a juntar cachureo, pero sí esos objetos que de alguna forma hablan acerca de cómo vivimos nosotros, sería importante ver cómo aprender a conservarlos y compartirlos también. Oye, a ver, en esto que tú estás diciendo, hay un aspecto bien importante, María Gabriela, que es esta tensión que se produce entre la conservación, ¿no? El interés por la historia y el cuidado que esto requiere de lo viejo, con la modernidad, el progreso, la inversión, y ahí estamos en una tensión, porque obviamente estas dos cosas, hay un punto en que entran en colisión, y hoy día lo estamos viendo con el tema de la permisología, ¿no? Y el Consejo de Monumentos Nacionales, que se considera un obstáculo porque es muy burocrático. Y claro, independiente de que se puedan hacer ajustes en eso, por supuesto que se produce una tensión, porque empieza a hablarse medio despectivamente. No, que para construir el metro encuentran, no sé, unos cacharros y eso retrasa la cuestión. Entonces empieza a usarse una forma un lenguaje un poco despectivo hacia algo que, bueno, para los que se dedican a esto es una cosa valiosísima, ¿no? ¿Cómo ves esa tensión, Carlos Tromben? Sí, efectivamente, uno de las áreas de mayor tensión es el sector inmobiliario, ¿no? El sector inmobiliario y obras públicas, como tú bien señalas, la ampliación de una carretera o de una avenida, ¿no es cierto?, que implica expropiar lugares, casas. Ahí entra el descubrimiento arqueológico, paraliza y dilata, pero creo que es un costo razonable a pagar como sociedad el no perder la memoria, digamos. En ese sentido, me pongo del lado de los permisólogos, tiendo a ponerme de ese lado, porque si no, realmente seríamos una sociedad completamente amnésica y eso genera otros problemas sociales, ¿no? En ese sentido, fundamentalmente. Entonces, acá en Valparaíso también hubo un caso emblemático de un edificio patrimonial que estaba en la línea de la avenida Errázuriz. Estaba abandonado, le decían la Ratonera, era un edificio toda una cuadra así como con una forma bien peculiar, como un triángulo. Precioso. Y el precioso edificio estuvo años abandonado y también se iba a demoler para construir una edificación moderna. Y ahí entró a tallar, después de mucha polémica en ese sentido, Valparaíso necesitaba inversión, en fin, lo tomó el Duoc, ¿no? Hoy día es un Duoc. Entonces se habilita para funciones educativas y eso salvó el edificio y mantiene la identidad de toda esa línea
que también se pierde bastante, se ha perdido, bueno, esa es la atención, porque más hacia la Avenida Argentina, Valparaíso, discotecas así como bien feas, ¿no? Entonces la parte se diluyó todo el interés. En algún momento como se para pueden hacer, transformar en patrimonio esas cosas también, ¿no? ojo, claro, ahora están tomadas por el reggaetón. En algún Claro, esa es la momento. cosa. Sí, pues. Sí. Ya, pues hay una tensión ahí, evidentemente, ¿no? Yo creo que en el fondo hay que ver cómo conciliar los dos, porque es comprensible. Obviamente hay Evidente. ciertas ciudades, Sí, pueblos que sí, necesitan claro. la construcción Sí. de un hospital, de una escuela, de una calle. El debate que hay sobre el puente para unir Chiloé al continente. Ah, claro. Y que claro, son claro. los chilotes sobre todo los que abogan por el puente, y claro, uno mira románticamente y quiere que la isla se mantenga Sí. aislada, pero es comprensible para la gente que vive ahí. Claro. Yo creo que tenemos Sí. que mirar las experiencias de otros países que tienen mucho más recorrido patrimonial, los países Sí. europeos de partida, y que no por eso dejan de construir líneas del metro y otros, porque saben cómo rescatar lo que es realmente valioso, porque de nuevo, no todo lo antiguo es valioso, y ponerlo en algún Sí. sitio de cuidado para poder seguir progresando y que esto no termine polarizado en el fondo. Yo creo que hay que buscar una conciliación. Sí. Oye, perdón, es que cambie de tema abruptamente, pero tiene que ver también con alguien que es importante en términos del patrimonio. Lo informa el canal 24 Horas de Televisión Nacional, que murió el director, pintor y dramaturgo Claudio Di Girolamo. Algo que ocurrió este jueves a los 95 años. Un destacado director, dramaturgo, pintor, muralista, diseñador y profesional ligado a las artes. Es italiano-chileno. Es el papá además de la actriz Claudia Di Girolamo, ¿no? Había llegado a Chile el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, y ha hecho muchas cosas. Fue jefe de la División de Cultura del Ministerio de Educación, por ejemplo. Fue uno de los fundadores del Teatro Ictus, el Taller de Teatro 2, director y conductor de televisión de los programas Bellavista 0990, La Manivela, Ojo con el Arte. Fue director ejecutivo de Canal 13 también, trabajó en Televisión Nacional, recibió la Orden al Mérito Docente y Cultural Gabriela Mistral y la Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda. En fin, tiene un montón de pergaminos este señor, que ha trabajado por la cultura y que lo hemos conocido porque además lo ha podido difundir a través de los canales más masivos, ¿no? Como la televisión. No sé si les genera alguna Ya. reflexión esto, pero Sí. quería dar la noticia Sí. aprovechando además la conversa que estábamos teniendo. Y su despedida entonces se va a realizar justamente en el contexto del Día de Mira, los Patrimonios. mira tú. ¿Carlos Tromber lo conociste? ¿Tenía Sí. algún antecedente? ¿Sí? Sí. Ah, O sea, yo no lo conocí personalmente, Claro. pero me imagino que además el fallecimiento de él, con la trayectoria que tú mencionas, debe tener un arsenal, un patrimonio de fotográfico y sí, lo tiene. de cartas, un epistolario con grandes artistas, actores, Películas artistas también. visuales, películas filmadas. Sí. Imagínate lo que hay ahí de patrimonio, lo que deja ese hombre tras de sí. Así que va a ser muy interesante en los tiempos, o sea, la responsabilidad que tiene la familia, me refiero a hacerse cargo de eso y compartirlo. Yo quería hacer respecto a eso mismo, una reflexión del patrimonio, de ese tipo de patrimonio. Ahí había un aporte bien concreto de la tecnología, en el sentido de, por ejemplo, en las redes sociales hay muchos perfiles que acopian fotografía antigua, fotografía que Sí. la mejoran, la memoria color, por ejemplo. Quiero destacar ese perfil de Instagram que recupera imágenes del pasado. Es buenísimo. Es buenísimo, un tratamiento digital que realmente porque claro, hay un deterioro, y con el tratamiento digital como que la fotografía adquiere cierto volumen. Sí. Es ilusorio, pero yo estoy en 1910 en una fonda, sí era Chile, ok, ¿no? Tremendo aporte creo que hace la tecnología para conservar el Es patrimonio. una súper buena cuenta para seguir. María Sí. Gabriela, ¿alguna recomendación en este sentido? ¿Tú también te gusta seguir cosas así, me imagino, no? Mucho. Bueno, a Sí. propósito de eso, justamente esta exposición que se está haciendo de la reconstrucción de rostros femeninos, porque comparto con Carlos, no es solamente que sea bonito esto de darle color o esta misma tecnología que se está utilizando ahora para darle vida a las imágenes de ciertos personajes. Ayer veía algunas de Arturo Prat como en movimiento ya, y vimos hace poco de tremendo. Gabriela Wow. Mistral hablando Sí. ella. Y yo creo que son recursos súper interesantes como para poder imaginar
con vida a estos personajes del pasado, que a veces cuando vemos una foto en blanco y negro los imaginamos tan distantes, como que no tienen mucho que ver con nosotros. Y cuando les damos color, les damos movimiento, les damos voz, es más fácil conectar con ellos. Así que yo soy bien fan en realidad de la tecnología vinculada a este mundo. Las humanidades digitales nos han abierto una puerta ahí súper interesante y creo que es una manera de conectar mucho mejor el pasado con el presente. Hay muchas páginas que se están dedicando a eso. Cuentas de todo. Hay una dedicada a las micros, no sé si la han visto, que recopila imágenes de micros antiguas, transporte, ese sí, no lo había micros visto. amarillas y todo eso. Sí, incluso hay unas micro amarillas que hacen recorridos patrimoniales ahora el fin de semana. Hay otra cuenta que se llama Foto Histórica. Hay muchas. Valparaíso de antaño, Valparaíso una muy antaño, bonita también. Súper buena también, Sí. súper buena. Sí, sí, Ya, hay sí. harto que hacer, que visitar, que conocer en el Día de los Patrimonios. Le agradecemos muchísimo a Carlos Tromben, escritor y académico de la USACH. Que tengas un buen día, Carlos. Gracias. Muchas gracias. Y Abrazo a a todos. María Gabriela Huidobro, decana de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, aquí presente como cada semana. Sí, Muchas gracias. muchísimas gracias. Un último datito. Sí, por supuesto. Domingo también recibimos público, abrimos la casona de Las Perfecto, Condes, que perfecto. habla de la historia colonial de Chile hasta la fundación de la misma comuna de Las Condes. También de la Universidad Andrés Bello. También de la Universidad Andrés Bello. Buenísimo. Son las 8:56.